Bueno, hola a todas y a todas. En nombre del Departamento de Ingeniería Eléctrica le damos la bienvenida, le damos las gracias por asistir y veo que tuvo una alta convocatoria de parte de ustedes, los estudiantes, a querer saber más sobre nuestro departamento. Para eso hicimos esta charla para que ustedes puedan conocer las diferentes menciones que tenemos como departamento, en donde se configuran nuestras carreras civil y ejecución. Em, Como sabrán, tenemos tres menciones: la mención de sistemas electrónicos, redes y telecomunicaciones, la mención de control de materiales y la mención de sistemas de energía eléctrica. Tenemos a nuestro cuerpo docente y académico que les va a contar un poco de qué se trata cada mención para que tomen decisiones informadas y con respecto a sus intereses. Eso no quita que ustedes puedan hacer sus preguntas respectivas a las jefas de carrera. Antes de empezar, les voy a explicar un poco cómo va a funcionar la actividad para que tengamos claros los tiempos. Cada mención tiene aproximadamente 25 minutos de presentación y luego vamos a hacer una ronda correspondiente a lo expuesto por nuestros académicos. Vamos a tener unos 5 o 10 minutos aprox para esa ronda de preguntas, y si nos queda tiempo al final de la actividad podemos ir respondiendo las preguntas que nos quedan en el tintero. Si se acaba el tiempo, la idea es que nos puedan hacer llegar las preguntas a nosotros. Eh, Eso. Así que, importante, si van a hacer preguntas, escríbanos al chat. Yo las puedo leer o pueden levantar la mano si la quieren decir ustedes en voz alta personalmente. Así que siéntanse libres de participar. Cualquier pregunta es válida, así que les damos la bienvenida nuevamente. Para comenzar, vamos a darle el pase a la mención de sistemas electrónicos, redes y telecomunicaciones. Contamos con nuestros docentes aquí presentes, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro subdirector de docencia, que es parte del área, al académico Claudio Valencia. Bienvenidos. A ver, ¿qué nos pueden contar sobre esta mención para que nuestros estudiantes conozcan un poquito más en profundidad de qué se trata, qué abordan y por qué podrían elegir esta mención? Ok, muchas gracias, Joaquín. Bueno, sean bienvenidos todos. Nos alegra mucho que puedan participar de esta iniciativa, que para nosotros es muy importante que ustedes, como nuestros estudiantes, puedan conocer lo que cada una de nuestras áreas hace, desde un punto de vista obviamente general, y también nos conozcan un poquito más a nosotros, desde un punto de vista de qué es lo que hacemos en cuanto a las áreas en las cuales nosotros nos desarrollamos en el departamento. ¿Ya? Como bien dijo Joaquín, vamos a comenzar con el área de sistemas electrónicos, redes y ¿ya? Y voy a comenzar presentándoles a nuestros profesores del área. ¿Puedes seguir con la diapositiva, Fabián? Exacto. Bueno, acá en la diapositiva pueden ver a nuestro jefe de área, que es el profesor Manuel Valenzuela, que es un hombre de mucha experiencia, que es por eso que es el jefe del área y maneja muy bien el asunto de la ausencia y los laboratorios específicamente, ¿no? Adicionalmente tenemos al profesor Pablo Adasme, uno de los mejores profesores desde un punto de vista de optimización, ¿ya? Y investigación. Bueno, la mayoría me conocen a mí, soy Claudio Valencia. Tenemos al profesor Enrique San Juan, que también es un profesor destacado. Fabián Seguel, que es nuestra nueva reincorporación que viene con mucho potencial aquí a nuestra área para potenciar justamente las tecnologías nuevas y todo lo que se viene, ¿no? Aparte que también realiza investigación de punta. Don Oscar Polanco, que tiene mucha experiencia en el área de antenas. La profesora María Constanza Estela, que también es una profesora incorporada recientemente, hace unos pocos años, que tiene mucha experiencia en investigación y en comunicaciones inalámbricas, cuyo desarrollo tiene, en su área es destacada. Don Héctor Cache, que yo creo que muchos lo conocemos acá como una persona de mucha experiencia que nos ha permitido a todos desarrollar de cierta forma, me incluyo porque ha sido un profesor, y también que desarrolla bastante investigación. Ismael Soto, que también es nuestro profesor, que también tiene bastante experiencia en el área de investigación y que nos permite también profundizar en todas nuestras áreas asociadas a las telecomunicaciones, ¿no? Eso desde un punto de vista general del área, y aquí me gustaría dar el paso a Fabián para que pueda presentar las otras etapas que tienen que ver con nuestra área. Buenos días, muchas gracias. Bueno, además el área, hace no mucho, nos juntamos entre todos para desarrollar una idea de un centro de investigación multidisciplinario en tecnologías de telecomunicaciones. ¿Ya?
¿Por qué nace esta idea? Bueno, esta idea nace debido a la reciente inclusión, ¿cierto?, del 5G y cómo las telecomunicaciones ya están permeando todo lo que es cotidiano en nuestras vidas. ¿Ya? La idea de este centro es crear objetos conectados, conectar industria y también la sociedad, y aplicar y dotar de inteligencia a estos objetos que se conectan. ¿Ya? El director es el profesor Ismael Soto, y todos los 9 miembros del área de telecomunicaciones participamos de este centro para hacer investigación, desarrollo de tecnología y docencia además. Bueno, básicamente, para presentarle a ustedes qué es lo que hacemos en esta área, en nuestra área de telecomunicaciones, ¿ya? Esto es un poco bastante amplio, el área de telecomunicaciones, o se ha ampliado muchísimo, ¿ya? En un principio fue tratar de comunicar, ¿cierto? Voz, audio, en realidad, pero el día de hoy ya no es solamente comunicar, sino que también desarrollar aplicaciones a través de la comunicación, ¿ya? Entonces las comunicaciones han pasado solamente de enviar datos, de enviar voz, a proveer de servicios. Y proveer estos servicios a todo el espectro o a todo el amplio de las diferentes cosas que existen en la sociedad y en la industria. Lo estamos viendo, de hecho, ahora mismo. ¿Ya? Las telecomunicaciones permiten esta conferencia, ¿cierto? Eh, esta interacción en línea entre nosotros. ¿Ya? Además, la Smart Grid, la telemedicina, ¿cierto? Que ahora está muy de moda, que ya uno no tiene que ir al médico, ¿cierto? Sino que a través de Zoom o una plataforma en línea, ¿cierto? Puede atenderse con un médico. Industria 4 o 5.0, depende de qué país, sociedad 6.0, etcétera. ¿Ya? Entonces los servicios están en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces tratar de definir telecomunicaciones en un pequeño punto es muy difícil. Como lo ven acá, trasciende a todos los aspectos de la vida y de la cotidianidad. Y para eso, ¿cierto? Está diseñada esta malla que la va a explicar el profesor Valencia, para ustedes entregarle las herramientas para tratar de estos problemas. Sí, justamente aquí, justamente las asignaturas que están acá, obviamente tienen nombres genéricos, puesto que dada la actualización que, bueno, esta área se actualiza cada año, cada rato, hay cosas nuevas y tecnologías nuevas, cada vez hay tecnologías, aplicaciones nuevas, por lo tanto, aunque los ramos de especialidad aparecen con nombres genéricos, son importantes y que estos ramos obviamente son fundamentales para poder entender todo ese mundo que tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no? Estos ramos que se muestran aquí son los ramos de especialidad de ingeniería de ejecución en electricidad, de mención telecomunicaciones, donde a partir del sexto nivel pueden escoger la primera, bueno, dan la primera asignatura que tiene que ver con el área, y del sexto nivel para arriba ya pueden escoger, bueno, no escoger, sino van a pasar estas asignaturas, ¿no? Lo fundamental aquí es que los puntos justamente que tienen que ver con el diseño de redes, telecomunicaciones 1 y 2, las redes y las comunicaciones de fibra óptica son fundamentales para poder comprender inicialmente todo este mundo, ¿no? Y posteriormente ya viene el asunto del diseño de las redes y las tecnologías propiamente tal de las telecomunicaciones, ¿ya? Eh, en cuanto a civil, ustedes saben que después del octavo nivel ustedes pueden escoger mención. Los primeros 4 son los que nosotros le llamamos cursos fundamentales, ¿ya? Puesto que cualquier persona que quiera introducirse o conocer y especializarse en el mundo de las telecomunicaciones, tiene que conocer todo lo que tiene que ver con comunicaciones digitales, todo lo que tiene que ver con teoría de la información, el diseño electrónico de las redes, que es como un punto de partida fundamental, ¿ya? En el cual cualquier persona que estudie telecomunicaciones tiene que conocer, ¿ya? Después, obviamente, exactamente, que viene un conjunto de que ustedes pueden de este conjunto escoger 4. Y estos 4 electivos siempre son actualizados. Eh, ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, comunicación vía satélite, bueno, ahí lo pueden leer, ¿no? Comunicaciones industriales, sistemas de transmisión por fibra óptica, procesamiento digital, comunicaciones inalámbricas, sistemas distribuidos para Big Data, que desde un punto de vista general tienen nombres
digamos, genéricos, pero obviamente cuando uno ingresa a estos selectivos puede profundizar un poco, ¿ya? Eso en cuanto a las asignaturas y a lo que ustedes pueden ver en su malla, ¿no? Continúa, por favor. Ahí, sí. En cuanto a los profesores, como hemos estado diciendo, la especialidad, ¿cierto?, se compone de varios componentes y trata diversos problemas actuales. Entonces, para ello, cada profesor se especializa en una parte de este gran conjunto de problemas. Por ejemplo, la profesora María Constanza Estela, ¿cierto?, maneja interferencia con aplicaciones en comunicaciones inalámbricas de última generación, ya todo lo que tiene que ver con 5G, 6G y más adelante. ¿Ya? Entonces, es un tema súper actual. El profesor Pablo Adame, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con optimización convexa, ¿cierto? Optimización de comunicación inalámbrica, ruteo, ¿cierto? Que es muy importante. Ustedes cuando están viendo Netflix o Amazon Prime, ¿cierto? O usted le llega un video en alta calidad, bueno, eso es gracias a la optimización del ruteo y la asignación de redes, que encuentra la solución óptima para que ustedes no tengan interrupciones en su servicio de streaming. El profesor Enrique San Juan, trabaja en procesamiento digital de señales, ¿ya? Para reconocer y identificación de patrones, ¿cierto? En todo lo que tenga que ver con análisis multiresolución y transformada de Weibull, ¿ya? El profesor Héctor Kachel, por ejemplo, trabaja en todas las aplicaciones que son Internet de las cosas, tanto industriales como médicas, redes de sensores, redes de área corporal, ¿cierto? Que está muy de moda eso, las redes de área corporal inalámbricas, ya como yo puedo obtener los datos de salud de alguien, ¿cierto? Inalámbricamente y de forma remota. El profesor Ismael Soto, aplicaciones de Big Data, que está muy de moda, si se fijan, son muchos conceptos que hoy en día están en la boca de todos, uno los ve comúnmente en todo lo que es la televisión o en la radio, uno lo escucha el día de hoy. Yo, que trabajo en comunicaciones por luz visible, que en vez de pasarse a utilizar la radiofrecuencia, yo uso la luz para comunicar, ¿ya? Que es también una nueva tecnología que ojalá se incorpore en el 6G y adelante. El profesor Claudio Valencia, ¿cierto?, que es un experto en comunicación inalámbrica de última generación y microprocesadores de bajo consumo. Ya esto es muy importante para redes que necesiten una larga vida útil, que eso está presente en muchas aplicaciones, y además de redes, es un experto en seguridad de redes, algo que hoy en día, ¿cierto?, con estos trabajos telemáticos y con todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto, es muy importante, ya que estamos sujetos a ataques, ¿cierto?, a que alguien ingrese nuestros datos y para ello necesitamos protegerlos. El profesor Manuel Valenzuela, ¿cierto?, comunicaciones digitales, experto en aplicaciones de internet, celulares, todo lo que tiene que ver con redes de TCP/IP y las comunicaciones industriales. Y el profesor Oscar Polanco es experto en el diseño de antenas, ¿cierto? Cómo yo diseño, dónde yo tengo que poner las antenas, cómo diseño la red de antenas para lograr un mejor ancho de banda y una mejor calidad de servicio. ¿Ya? Como ven, cada profesor tiene su área y es experto en esto para poder ustedes, ¿cierto?, darle esta base y que ustedes desarrollen sus habilidades en el mundo de las telecomunicaciones. Ahora, ¿cuáles son las expectativas y oportunidades laborales de esta área de telecomunicaciones, que es algo central para ustedes? En esta época de contracción, ¿cierto?, a través del COVID, por el COVID, por el estallido social, etcétera, casi toda la economía se ha ido contrayendo en general. Sin embargo, hay sectores de la economía que se han ido expandiendo, y uno de ellos es las telecomunicaciones, como les dije, porque gracias a las telecomunicaciones hemos podido soportar este encierro, ¿cierto?, este confinamiento. Las conexiones móviles se incrementaron, ¿cierto?, en cerca de un 8% el año pasado, el crecimiento de la fibra óptica en un 37%, y hay diversos estudios que dicen que las carreras de tecnología de información eh, eh, son de alta demanda, alta empleabilidad y tienen una buena oferta salarial, ya que es un sector que está en amplio crecimiento. Hace poco salió una licitación de 5G, ¿cierto?, cuando se pagaron millones de dólares por un espectro, porque las compañías están interesadas en invertir en telecomunicaciones.
¿Dónde puedo trabajar si soy de telecomunicaciones? Y la empresa líder, lo que uno primero piensa en telecomunicaciones, ¿cierto? Es, tengo que ir a instalar redes de comunicación inalámbrica o de comunicación alámbrica, ¿ya? De telecomunicaciones o de la empleabilidad en telecomunicaciones. Ahora estas empresas no solamente se dedican a entregar el enlace al hogar o entregar el enlace a las empresas, sino que se dedican también a proveer servicios y soluciones integrales de telecomunicación. ¿Ya? Por ejemplo, Claro, la empresa Claro, tenía al principio, ¿cierto?, su servicio de voz, Claro Hogar en voz, ¿cierto?, telefonía, su servicio de televisión y su servicio de conectividad. Pero ahora ampliaron el negocio de telecomunicaciones y se puede encontrar dentro de sus servicios data center, servicios de tecnología de la información, movilidad, seguridad, servicios en cloud y servicios de Internet de las cosas. Por lo tanto, ahora ustedes no solamente tienen un campo laboral que, que se veía concentrado en estas tres primeras aplicaciones, sino que el campo laboral se ha ido expandiendo a entregarles soluciones a través de aplicaciones basadas en comunicaciones a sus clientes. Además, todas las empresas medianas, pequeñas, grandes, tienen su servicio de IT o de TI, como le decimos acá, de tecnologías de la información. ¿Y por qué? Porque estamos pasándonos hacia un mundo digitalizado. Estamos llegando a utilizar las telecomunicaciones cada vez de forma más robusta y cada vez de forma más frecuente. ¿Ya? Ejemplo, la minería, todas las empresas de minera tienen sus sistemas SCADA que hay que comunicar, tienen sus sistemas de control que tienen que comunicar, ¿cierto? Hay gente a veces manejando camiones desde Santiago, un camión que está en Chuquicamata. Todo eso para lograr eso, se tiene que armar una red de comunicaciones robusta. ABB, Siemens, ¿cierto? La banca también. La banca tiene objetos IoT conectados a través de redes y a través de las telecomunicaciones para proveer servicios a sus clientes, ¿ya? Industria, bancos, el, el mundo de las telecomunicaciones es ilimitado. Pero además, no solamente son las empresas, toda esta amplia gama de empresas, pequeña, mediana y grande, eh, espacio o trabajo a los ingenieros en telecomunicaciones, sino que también ustedes pueden armar sus propias soluciones y crear sus propias empresas, ¿ya? Un ejemplo que hace no mucho dieron una charla en la Universidad de Santiago es la empresa Wisely, o Wisely, que es un ingeniero eléctrico de Lusach, el CEO, el creador, el fundador, ¿ya? Y es mención telecomunicaciones y electrónica, ¿ya? Y esa empresa se especializa en desarrollar soluciones IT, OT, IoT, ¿ya? Para distintas empresas. Tiene diferentes clientes y ellos le entregan estas soluciones. Entonces, para cerrar, básicamente, como dijimos con el profesor Claudio Valencia, este paraguas que tiene telecomunicaciones para ofrecerles es bastante amplio y nosotros estamos preparados para entregarle a ustedes la base suficiente como para que ustedes entreguen soluciones al mercado laboral y entreguen, ojalá, soluciones de la más alta tecnología a la sociedad. No sé si tiene algo que agregar el profesor Sí, Claudio Valencia. sí. Justamente lo importante de esta área es el desarrollo tecnológico que actualmente se está desarrollando, tiene base fundamental en telecomunicación, en redes y electrónica. Ustedes mismos se dan cuenta que el desarrollo actual de las mismas compañías en forma transversal, no estoy hablando solamente de telecomunicaciones, sino en forma transversal de cualquier compañía, empresa o proceso, básicamente tiene que ver con telecomunicaciones y su digitalización. Por lo tanto, ahí la importancia de esto. Y evidentemente, este desarrollo está acompañado por investigación también. Ya no solamente es una cuestión de mercado, sino también una cuestión de desarrollo, que tiene que ver mucho con el desarrollo de aplicaciones y que está asociado a esto, lógicamente, a investigación. Y en la última diapositiva, claramente tenemos a dos personajes
que para nosotros son obviamente nuestros padres desde un punto de vista de las telecomunicaciones, como Claude Shannon, que fundó todo lo que gracias a la tecnología actualmente funciona gracias al desarrollo obviamente de Claude Shannon y toda su metodología. ¿Ya? Y Heidi Lamar, que gracias a ella el punto básico de lo que hoy utilizamos desde un punto de vista de comunicaciones inalámbricas como Wi-Fi, GPS y Bluetooth, tiene que ver con un estudio hecho por ella, ¿no? Entonces, verán que en este caso el desarrollo no puede separarse de lo que es la investigación y obviamente el mismo mercado funciona gracias a ese desarrollo. ¿Ya? Eso es importante. Muchas gracias por escucharnos y cualquier duda o consulta estamos para servirlos. Aquí todos los miembros del área estamos presentes. Por lo tanto, estamos dispuestos a responder cualquier duda o consulta referida a la. Joaquín, estás en silenciado. Disculpe. Bueno, le damos las gracias a nuestros académicos del área de telecomunicaciones, especialmente a Claudio Valencia y a Fabián Seguel, así que muy clara su exposición. Nos llegó una pregunta recién, a ver si nos pueden ayudar. Felipe Cabrera nos pregunta sobre las expectativas de sueldo que se pueden esperar de la mención de telecomunicación. En actividades anteriores se comentaba que la empleabilidad general de las carreras del Departamento de Eléctrica rondan el 90-91%, pero si ustedes nos querían complementar con lo que nos pregunta el estudiante con respecto a las expectativas de sueldo, pensando en un primer trabajo, porque entendemos que vamos a salir de la universidad a buscar un primer trabajo con la mención que escogimos, pero que interpretemos tu pregunta. Bueno, en un principio, no sé si algún miembro del área quiere responder, pero lo respondo yo. En un principio, lógicamente, el recibir, ¿no? Al tiro uno no sale a ganar el máximo sueldo, porque eso tiene que estar acompañado de experiencia. Por lo tanto, uno parte siempre con un sueldo base, no sé, 800 lucas, 700 lucas, dependiendo del área o la empresa en sí que se esté desarrollando. ¿Ya? Pero después de los 3 años, 4 años, los ingenieros llegan a ganar alrededor de 1.800.000, 2 millones, 2.300.000, ¿no? Dependiendo del área de desarrollo en sí. ¿Ya? Y además esto siempre, por ejemplo, en ABB, los chiquillos que desarrollan cosas en telecomunicaciones no solamente se les acompaña de un sueldo, sino también de una capacitación y una especialización en diferentes países, como en Italia, etc. ¿Ya? Así que eso. Además que como este mundo es Perfecto. tan cambiante y el desarrollo de tecnología es tan rápido, obviamente necesita de las empresas quien te capacita en ese sentido, ¿ya? Y los capacitan precisamente. Claro, perfecto. Estamos en un mundo re competitivo, así que se entiende eso. Entonces, conclusión, Felipe, debería ser un mínimo tope de 800.000 pesos, quizás como para tener una motivación de aceptar un primer empleo con respecto a la mención y luego ir creciendo y considerando lo que nos comenta el profesor Valencia, también va a depender mucho del lugar donde tú vas a trabajar. Empresas internacionales como ABB capacitan mucho a sus trabajadores y eso implica también mayor remuneración. El profesor Chávez había levantado la mano, entiendo que quiere complementar. En la carrera de Ingeniería Civil en Electricidad. Esa estadística la pueden encontrar en la página que he agregado al chat, es mifuturo.cl. Entonces, esa estadística indica que el promedio de ingreso al cuarto año de esa carrera es entre 1.800.000 y 1.900.000 pesos en promedio. Solo quería complementar el dato del profesor Valencia, y que en realidad oficialmente la carrera es Ingeniería Civil en Electricidad. Obviamente nosotros nos especializamos en 3 áreas, ya vimos una, pero a nosotros nos conocen en el mundo laboral como ingenieros civiles en electricidad. Entonces, en general siempre hay movilidad entre esas áreas cuando nosotros nos exponemos al mercado laboral, por lo tanto la estadística que tenemos dura como para ofrecerles es esa. Y que es una estadística, yo diría, bien
prometedora para ustedes si ustedes se comparan con otras carreras similares en el mercado. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, me tomo las palabras del director. Sí, es súper importante lo que nos acaba de complementar. Recordemos que pese a la mención que ustedes vayan a escoger, el perfil de egreso sigue siendo de ingeniero o ingeniera civil en electricidad, por lo tanto, el dato que nos aporta el director también sirve para tener un panorama general, porque recordemos que el perfil es uno solo. El profesor Manuel Valenzuela, que es el jefe del área de telecomunicaciones, está levantando la mano, así que veamos que nos puede complementar. Manuel, bienvenido. Joaquín, es para complementar lo del profesor Chávez. El ingeniero de ejecución más o menos tiene un promedio de ingreso, el ingreso entre 700 y 900 al ingreso, el ingeniero de ejecución. Y obviamente, como ya se dijo, depende del sector donde se ingrese. ¿Ah? Fabián mencionó la banca. La banca contrata muchos ingenieros en la parte de telecomunicaciones porque tiene que mantener en forma segura y mantener operativas sus redes. ¿Ah? Y eso no lo mantienen los informáticos, lo mantiene la gente de telecomunicación. Y por lo tanto, si uno ingresa a la banca o ingresa a nivel de una minera, los promedios y los valores son muy distintos a lo que nosotros estamos dando. Lo que dijo el profesor Chávez, dijo el promedio, ¿ya? Pero repito, la banca, la minería y otros sectores tienen promedios muy, muy altos. El civil más o menos yo creo que está ingresando en promedio, en el ingreso, debe estar entre los 700 y los 900. La ejecución entre los 600 y 800, hablando en promedio. Pero al cabo de 4 o 5 años, obviamente ya sube el sector sobre en el caso de ejecución, entre 1.200.000 y 1.600.000, y el civil, como dijo el profesor Chávez, está en 1.900.000 o sobre ya 2 millones. Esos son los promedios normales ahora de ciertos sectores de la ingeniería civil en Chile, ¿eh? Ciertos sectores de la ingeniería civil. Ahora, un ingeniero civil generalmente, si al cabo de 3, 4 años, 5 años, no está sobre los 2 millones, está inquieto. Y el sector lo sabe, o sea, se mueven entonces en ese sector lo que son las remuneraciones. Bien, gracias Joaquín, gracias. Muchas gracias, profesor, por ese complemento. Bueno, Felipe, espero que te quede un poco más claro el panorama. Creo que también es súper importante para empezar a saber un poco cómo se está moviendo el mercado. Uno a veces uno puede revisar los principales portales donde se publican de manera explícita las remuneraciones, y así también uno tiene como un cierto approach de cómo se están remunerando las funciones de acuerdo a las carreras. Si no tenemos otras preguntas, perfecto. Súper, Felipe. Si no tenemos otras preguntas, antes de pasar a la siguiente mención, si surge una pregunta con respecto a telecomunicaciones o a la mención que vamos a ver ahora, pueden dejar la pregunta igual en el chat para responder en la siguiente ronda o al final. Ahí nos llegó un comentario, pero antes el académico Ismael Soto, también de la de telecomunicaciones, levantó la mano. Así que, profesor Soto, bienvenido. Gracias, Joaquín. ¿Ahora me escuchan bien? Tenía silencio. Sí, súper. Sí, yo quisiera complementar lo que dijeron mis colegas. Aparte de, digamos, de los salarios que se desplegaron, también, como Fabián mencionó, está la posibilidad de desarrollar spin-off. Los alumnos al final de ambas carreras salen con las capacidades para hacer sus propias iniciativas y sus propios emprendimientos. Y en ese sentido, no hay techo, digamos, lo que se puede llegar a ganar, ¿comprenden? Porque si uno es dueño de una empresa, uno en el fondo hace su sueldo, uno fija su límite. Eso es lo que quería decir. Y eso es válido para todas las especialidades, en particular para las telecomunicaciones, que dado todo el espectro que mencionaban de Big Data, IoT y todo el terreno que se está abriendo con la 5G, apunta, digamos, a esa posibilidad. ¿No es cierto? Que no podemos dejar de pensar que es menor. Gracias. Gracias, Joaquín.
Perfecto. Me tomo un poco de las palabras del profesor Ismael Soto para responderle a Albert Vallejos, que en el fondo el margen para emprendimiento que ofrece esta área, si bien no es un margen que ofrece el área, sino la carrera, pero como nos comentaba el profesor Soto, los estudiantes tienen las herramientas para poder emprender y ahí en el fondo no hay techo. Tenemos estudiantes, muchos estudiantes que empiezan a emprender antes de salir y nosotros mismos hemos visto cómo han ido creciendo, así que no es una competencia que la vas a aprender netamente por la mención, sino por el perfil de la carrera, que en este caso de Ingeniería Civil y Ejecución tienen ese perfil. Así que esperamos que te podamos responder la pregunta y si no, es importante también que puedas revisar la mañana curricular. Si tienes alguna duda, poder hacer llegar la pregunta a las jefas de carrera o si bien a nosotros. Con respecto a... Con respecto a lo que nos plantea Matías Strauss, nos pregunta cuál es la importancia de tener conocimientos sobre Big Data para los sistemas inteligentes de distribución que vienen en mediano y largo plazo. No sé si algún académico nos podría comentar un poquito sobre la importancia de Big Data en este caso para nuestros estudiantes en la formación. Ismael, ahí tienes la pregunta. Gracias, gracias, Claudio. Sí, yo me estaba quedando callado porque estaba dando la oportunidad, digamos, a mis colegas que trabajan en Big Data, por ejemplo, Fabián Seguiel, ¿no es cierto?, el mismo Claudio, Héctor Cachel, ¿no es cierto?, y Enrique San Juan. Y en el fondo cada uno de nosotros, en el fondo, hace Big Data. La única diferencia es que, dado, digamos, la quinta generación, los dispositivos van a empezar a conectarse de manera masiva. Y en consecuencia, un pequeño computador, por ejemplo, como puede ser un Raspberry, un Arduino, genera una inmensa cantidad de datos, la cual adecuadamente almacenada y gestionada, digamos, en la nube o en un servidor, permite acumular la data y llegar incluso a hacer pronósticos del mantenimiento, digamos, de los motores, del mantenimiento de los cojines, del mantenimiento digamos, de cada una de las partes y piezas de los dispositivos que incluso pueden estar en una casa. Entonces, el Big Data lo que tiene es esa posibilidad de que a través de la inteligencia artificial hace de que los dispositivos o el futuro inmediato que vamos a tener, en el fondo es como vamos a tener una gran cantidad de trabajo, consecuencias de que se van a no solamente conectar entre personas, sino que entre dispositivos. Y el Big Data sirve para eso y sobre todo en una concepción de articulación con la sociedad. Por ejemplo, Fabián lo mencionó. Antes telecomunicaciones era mover un dato de un punto a otro. Posteriormente esto se puso muy inteligente y digamos por el uso de las redes. Pero el concepto quinta generación en el fondo viene a cambiar la sociedad. Las interacciones entre los seres humanos o grupos de personas no va a ser jerárquica como lo planteaban las tecnologías anteriores. 5G en el fondo usa todo el espectro, usa segunda, tercera, cuarta y quinta generación en distintos espectros y dependiendo de la velocidad de los dispositivos. Entonces, cuando es necesario se pasa a un espectro, o ciertas etapas de control están, digamos, a una velocidad mayor. Entonces, eso hace, digamos, de que el Big Data, ¿no es cierto?, en el fondo está basado en dispositivos electrónicos, lo que enseña, digamos, nuestro colega, digamos, Enrique San Juan. Toda la parte Claudio, toda la parte de proceso, en el fondo, de descargadores, dispositivos eléctricos, ¿se fijan? Casi todas las comunicaciones, casi toda la interacción, siempre se hace con dispositivos eléctricos y es por esa razón de que esta carrera desarrolla personas que son multidisciplinarias y con un amplio espectro de ganarse la vida, ya sea, digamos, teniendo un salario o siendo emprendedores. Esa es, digamos, mi respuesta. No sé si puedo complementarlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora esperamos haberte contestado, Matías. Ahora, si bien, claro, el profesor nos comentaba en lo que estamos, los desafíos que presenta el 5G a términos sociales incluso, y bueno, espero que te haya quedado claro, tenemos hartos académicos que
trabaja en el tema del Big Data, hay cursos que hablan al respecto, como nos comentaba el profesor Soto con respecto a la asignatura que hace el profesor Enrique San Juan, así que vas a tener la oportunidad de aprender e indagar harto sobre el Big Data y considerando también que tenemos académicos que están investigando sobre 5G, así que es un tema bien fuerte en el área de telecomunicaciones. No sé si era porque había quedado la mano levantada, pero había visto la mano del profesor Valenzuela nuevamente, o era porque había quedado levantada antes. Quiero aclarar eso Joaquín, para ver es si le damos que el si paso a hay la siguiente tiempo, mención. yo podría ampliar más o menos el concepto sobre la pregunta que hizo el estudiante sobre Big Data. Sí, súper. Hay tiempo. Tenemos unos 3 minutitos a nuestro Ya, favor todavía, así que si quiere ya, complementar perfecto, para gracias. Matías Stroh, súper. Adelante. Ya. Mira, los conceptos nuevos no aparecen en forma espontánea, sino que es una cosa evolutiva, ¿no es cierto?, a través de las distintas revoluciones industriales. La automatización se basó y se nombra actualmente en lo que se conoce como la tercera revolución industrial y corresponde, yo diría, prácticamente casi a los 30 años finales del siglo pasado. ¿Ah? Viene todo un proceso de automatización. Ese proceso de automatización y toda la automatización se basa en la adquisición de datos, en la medición, en la instrumentación. Y eso se almacena. Y almacenar una gran cantidad de información es en la base de lo que se conoce como el Big Data. Pero después viene el Data Science, que está incluido dentro del Big Data, que son las ciencias que a partir de esa base de datos generan productos nuevos, por así decirlo. La inteligencia artificial está muy de moda en estos momentos, pero la inteligencia artificial y la aplicación de los algoritmos para producir inteligencia artificial viene de una etapa anterior que se llamó los sistemas expertos. Los sistemas expertos basados también, voy a emplear el lenguaje moderno, en la Big Data, permiten automatizar los procesos, permiten tomar decisiones. Pero esto ahora de la Big Data se aplica a toda la actividad humana. Y nosotros estamos viendo si trabajamos con Google, al decir trabajar con Google, le permitimos a Google que haga cosas sobre nosotros y sobre nuestros datos, nosotros mismos vemos cómo Google nos recuerda y nos dice, mire, he hecho una selección de sus mejores fotografías y las pongo a su disposición para que las revise de nuevo. Bueno, eso se hace en base a la Big Data, a todo el registro que tiene Google en este momento de nosotros y a través de algoritmos nos indica lo que él puede hacer. Pero eso ahora fluye, repito, a toda la actividad humana, a todo lo que es la digitalización. Y también advertirles que esto de las mismas áreas que estamos conversando ahora ya prácticamente es transversal, es un conocimiento transversal de todo, de todo, de todo. Los sistemas de generación y transmisión de energía eléctrica se basan en este momento en una gran cantidad de datos de lo que ocurre y hay operadores humanos actualmente que hacen las funciones de hacer la mantención y el control y el monitoreo. Pero ahora se tiende a que eso sea en forma digital, a través de la inteligencia artificial. Entonces la Big Data, de alguna manera, son las ciencias, ¿no es cierto?, que usan los datos recogidos en cualquier actividad humana, en cualquier proceso industrial, para tomar decisiones en forma autónoma a través de algoritmos y es lo que llamamos la inteligencia artificial. Eso es lo que quería complementar, Joaquín, con respecto a los conceptos de Big Data y cómo está relacionado con lo que es anteriormente la instrumentación, la adquisición de información y después en análisis y uso de la información. Gracias, Joaquín. Súper, súper, súper. Estuvo muy atingente en la aclaración, Matías. Bueno, ahí también había un complemento mucho más técnico para que tengas un acercamiento a la Big Data y te puedas ir imaginando también que nuestros académicos están súper bien preparados al momento de poder enseñar al respecto. Ahora, no nos estamos justo en el tiempo, insisto, si hay una pregunta que les surja ahora o con lo que venga, en la próxima ronda de preguntas. Ahora le vamos a dar el turno a la mención de control de procesos industriales, otra mención que tenemos en el departamento. Para eso le vamos a dar bienvenida a nuestros académicos y entiendo que nuestro académico John Pierre nos va a presentar algo al respecto. Bienvenido. Gracias, Joaquín. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Pantalla compartida.
Creo que... Ya, me parece que ahí se está viendo, ¿sí? Sí, súper. Ok, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y también gracias también el interés de los estudiantes, digamos, por querer conocer acerca de nuestras menciones. Y bueno, les comento un poquitito que vamos a hacer una presentación, básicamente a modo de introducción al área, digamos. Vamos a presentar el equipo, contextualizar un poco en qué posición estamos, ¿cierto? Para luego irnos al campo ocupacional, digamos, que generalmente le interesa a los estudiantes, digamos, saber en qué mundo, digamos, podrían desempeñarse, digamos, posteriormente una vez que terminen su carrera. Bueno, en general, cuando hablamos de control de procesos, ¿sí? Nos referimos, digamos, a una disciplina que es bastante transversal. Y en general, a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Va, digamos, desarrollándose mayormente la tecnología, en fin, resulta que hay muchos conceptos que se empiezan a hacer más transversales. Controlar, ¿cierto? Control de procesos, en fin, no es una disciplina cerrada, sino que es sumamente abierta. El control está presente, digamos, en la industria química, en fenómenos químicos, en fenómenos, digamos, de tipo mecánicos, en procesos en general del área de la minería, farmacéuticas, etcétera. Entonces, es bastante transversal. Controlar básicamente de alguna forma se asocia a lo que es automatismo y es, digamos, de alguna forma también asociado al concepto de autonomía, que es el desafío actual de la industria 4.0. El equipo, digamos, del área de control de procesos, en este momento está integrado, ¿cierto?, por la profesora Marcela Llamet, ¿cierto?, que vemos acá en pantalla. Perdón, voy a retroceder. Está conformado por la profesora Karina Barbosa, la profesora Ingeborg Mala, acá está, el profesor Claudio Urrea y el profesor John Kern, quien les habla en este momento. La profesora Marcela Llamet es la jefa del área de control de procesos industriales, la profesora Karina Barbosa, ¿cierto?, la jefa de la carrera de Ingeniería Civil, la profesora Ingeborg Mala, ella es investigadora, trabaja, digamos, en el área del control no lineal, control avanzado, digamos, en el departamento. El profesor Claudio Rea, digamos, es el director, digamos, de programas de posgrados de la vicerrectoría, digamos, en este momento, y quien les habla, digamos, es el jefe de laboratorio en estos momentos, todo, digamos, al ámbito de control en diferentes, digamos, especializaciones a su vez. La profesora Marcela Llamet, por ejemplo, ella es especialista en el área de control inteligente, digamos, machine learning en general. La profesora Karina Barbosa, ¿cierto?, en control robusto. La profesora Angel, como mencioné, control no lineal, control avanzado. El profesor Claudio Rea en robótica industrial, quien les habla, ¿cierto?, también robótica industrial, comunicaciones, etcétera. Contextualizando un poquitito, ¿cierto?, en qué etapa nos encontramos, digamos, de la industria, digamos, hablando específicamente de control, automatización, podemos mirar acá un esquema bien simplificado, ¿cierto?, que está bastante de moda en términos de hablar, ¿cierto?, de la cuarta revolución industrial o de la industria 4.0. Ahora, el control, ¿cierto?, de bastante tiempo, estamos hablando de los años 1800, incluso antes, pero ya en forma más formal, digamos, sus inicios, digamos, tienen hitos específicos, ¿cierto?, con la industria del vapor, ¿cierto?, la energía generada, ¿cierto?, por vapor, ¿cierto?, que de alguna forma marcó la primera revolución industrial. Luego pasamos, ¿cierto?, al uso, digamos, de las grandes magnitudes de energía eléctrica, ¿cierto?, para propulsar determinados actuadores, motores, etcétera, que caracterizó, digamos, principalmente a la segunda revolución industrial. Luego rápidamente, ¿cierto?, pasamos a la tercera revolución industrial, ¿cierto?, a finales de los años 60, en fin. Esto marca bastante, se enfatiza bastante, digamos, en el uso de un aparatito, ¿cierto?, que es histórico en este momento, que es el PLC, el controlador lógico programable, ¿cierto?, y que muchos entendidos en el área, digamos, señalan de que ese concepto en este momento está obsoleto,
porque inicialmente este PLC, ¿cierto? Esta maquinita que era un controlador que reemplazaba, ¿cierto? A todo lo que son los tableros cableados a mano, ¿cierto? A través de programación, ¿cierto? Programación también con cablecitos. La programación de los años 60 no era como la vemos ahora, con procesadores, memorias, lenguajes de alto nivel, sino que eran con jumper, cablecitos. Así, bueno, nace este aparato, este primer PLC, y se empieza a automatizar, digamos, mucho más enfáticamente la industria productiva en general. Bueno, acá empiezan a aparecer los robots también, ¿cierto? Los robots no son nada nuevos, los robots datan de los años 50, ¿ah? Sin embargo, en los años 70 ya empezamos a ver, digamos, los primeros indicios de uso más formales, y siendo la industria automotriz, digamos, quien potenció el uso de los robots manipuladores. También el uso del PLC, de hecho los PLCs, digamos, como equipos, los tenemos en la actualidad gracias a la industria automotriz. General Motors, ¿cierto?, que llamó un concurso para que le fabricaran un equipo que fuese programable, porque tenían que alambrar todo a mano. Bueno, pasamos, ¿cierto?, a la actualidad, la cuarta revolución industrial, en donde el desafío ahora no es la automatización está lograda desde hace bastante tiempo. El desafío es la autonomía, con el uso de sistemas ciberfísicos, con el uso de herramientas, ¿cierto?, como el IoT industrial, ¿cierto?, como las redes de comunicación, la toma de decisiones. Insisto, la automatización no es nada nuevo, o sea, la automatización lo caracterizamos más, ¿cierto?, hacia la tercera revolución industrial, de los años 60, ¿cierto?, a los años 2000, a lo más. En la actualidad, el desafío es la toma de decisiones, autonomía con las herramientas que le acabo de mencionar. Machine Learning, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, que de forma de programación, de algoritmos que nos permite, ¿cierto?, esa toma de decisiones. Bueno, para relacionar un poco el control propiamente, el área, ¿cierto? Rápidamente mencionamos acá unas figuras con algunos componentes clásicos que van a estar siempre asociados al área de control, ¿cierto? Lo que habíamos mencionado, controladores lógicos programables, PLCs, DCS, variadores de frecuencia, ciertos sensores, encoders, múltiples sistemas para la supervisión, HMI, pantallas táctiles, etcétera, con el objetivo, ¿cierto?, de dotar, ¿cierto?, en una primera etapa de automatización a un proceso, y luego, ¿cierto?, de autonomía. Redes de comunicación, comunicaciones alámbricas, inalámbricas. Recién escuchamos, ¿cierto?, la mención anterior, ¿cierto?, como nos hablaba de la importancia de las comunicaciones. Control también utiliza comunicaciones, también utiliza, digamos, potencia. Esto, digamos, sin comunicarse sería bien difícil hablar de una cuarta revolución industrial, porque no solamente los algoritmos para la toma de decisiones de Machine Learning, ¿cierto?, pueden garantizar, ¿cierto?, una autonomía de procesos que puedan, digamos, controlarse solos o bien supervisarse a su vez a distancia. Entonces, obviamente, se necesitan estas comunicaciones alámbricas, inalámbricas, con tolerancia a fallas, con correcciones de errores, con peticiones de reenvío, como quieran, ¿cierto? Y lo importante son las velocidades que nos han ido ayudando, ¿cierto?, a generar un control en estos momentos llamados, ¿cierto?, determinísticos, basados en redes determinísticas que nos permiten, ¿cierto?, confiar en que se va a efectuar, digamos, un control adecuado, digamos, en los procesos industriales. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, digamos, si eligen una mención, ¿cierto?, no se van a quedar, digamos, encerrados en esa mención. Quien elija una mención de telecomunicaciones, de electrónica, de potencia, de procesos, ¿cierto?, siempre va a estar interactuando con las otras menciones. Ninguna mención es mejor que otra ni peor que otra. No, o sea, todas, digamos, en este momento están trabajando de forma sinérgica, están trabajando muy de la mano. Entonces acá es una muestra más, digamos, para validar ese concepto, digamos, que les estoy comentando. Dentro del campo ocupacional, así como el área, digamos, de procesos es sumamente transversal, el campo ocupacional también. Nos podemos encontrar con un campo de ocupacionalidad bastante fuerte, ¿cierto?, que está orientado a la supervisión de procesos. Lo que es supervisión, ¿cierto?, significa que podemos tener un proceso funcionando, un proceso productivo, como quiera, un proceso minero, con grandes contaminaciones acústicas, etcétera, pero nosotros podemos estar, ¿cierto?, a metros
a kilómetros o en otro continente incluso, haciendo cómodamente una supervisión en una oficina, como lo vemos aquí en la fotografía. Ajá. Esa supervisión no es solamente poner una pantalla y mirar, sino que requiere obviamente de HH, horas hombre, diseño, programación de sistemas SCADA, de software, ¿cierto? Para poder, digamos, establecer esta supervisión de procesos. Esta es un área, como le digo, transversal, se supervisa en minería, en la industria forestal, farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que es sumamente importante también y que tal vez en términos, digamos, conceptuales no se menciona mucho en el ámbito del control de procesos, es la logística. Y en este momento la logística inteligente es un desafío sumamente importante y que está muy aparejado, ¿cierto?, con los altos volúmenes productivos que estamos viviendo, ¿cierto?, en la actualidad. Al menos, ¿cierto?, antes de este nuevo escenario de pandemia, ¿cierto?, en donde se están requiriendo sistemas inteligentes para la logística, ¿cierto?, de materiales, transporte de materiales. Es así, digamos, como tenemos bastantes estudiantes que están trabajando en los sistemas multiagentes, sistemas robotizados inteligentes que toman decisiones por sí solos, ¿cierto?, para ir a buscar un objeto, trasladarlo, ¿cierto?, o ir, digamos, a un punto determinado, ¿cierto?, sin que interactúe o sin que, no interactúe, sin que choque, sin que haya una duplicidad de funciones en ese quehacer. En ese sentido, hablamos de un concepto, digamos, que no es el de control centralizado, sino de un control distribuido, inteligente, en donde cada actor, cada elemento, digamos, móvil, toma decisiones, ¿cierto? Y tiene que tener una comunicación full duplex, ¿cierto?, con el entorno. Tenemos estudiantes que están trabajando, digamos, como les decía, tanto en pregrado como en posgrado, en desarrollos de algoritmos inteligentes para el campo logístico. Acá tenemos algunas fotografías, ¿cierto?, en donde tenemos los típicos carros, ¿cierto?, que se desplazan con sensores y siguen una línea, ¿cierto? Eso es como lo más clásico, pero lo más interesante ahora, lo más moderno, es lo que vemos acá en la fotografía del extremo superior izquierdo, donde tenemos sistemas móviles robotizados, digamos, que toman decisiones, censan el entorno, se posicionan, se geoposicionan, digamos, sabiendo la posición del entorno, y toman estas decisiones, ¿cierto?, para el desplazamiento. La industria, digamos, minera es un campo sumamente rico, digamos, para el ingeniero, digamos, de control de procesos, y no excluyente, obviamente, de las telecomunicaciones ni de potencia. Es un área, ¿cierto?, que se caracteriza mucho, ¿cierto?, como todos sabemos, por la explotación de este mineral, ¿cierto?, que por ahí le dicen que es el sueldo de Chile. Pero nos interesa a nosotros qué es lo que hace el ingeniero, o sea, qué función cumpliría. Bueno, supervisión, como mencionamos, automatización en general, programación de equipos industriales, sistemas de control distribuido, sensorización, etc. Acá, para dar un ejemplo con nombre y apellidos de Chile, digamos, tenemos algunos desarrollos, ¿cierto?, efectuados por la empresa MIRS, una empresa chilena, digamos, del área de robótica, en donde está manipulando, vemos una fotografía en el extremo inferior izquierdo, mina, ¿cierto?, Radomiro Tomic. Estos sistemas robotizados, ¿cierto?, si se importan, generan de importación bastante, unos robots, digamos, muy buenos. Se hacen bastante desarrollo a nivel de lo que es el efector final, y a su vez, digamos, se están incorporando estas tecnologías de inteligencia artificial para que el robot a su vez vaya tomando decisiones. Ahí tenemos una manipulación de cátodos de cobre. Si seguimos, digamos, hacia el lado derecho, extremo inferior derecho, tenemos un trabajo desarrollado por la industria, por la empresa Robota, ¿cierto? Una industria, y pongo estos dos ejemplos porque Mirce es una empresa gigantesca, es un monstruo, digamos, en el área de la robótica acá en Chile. Y, sin embargo, Robota es una empresa chiquitita, es una pyme formada, digamos, por emprendedores, y tenemos desarrollos sumamente interesantes. Ahí tenemos una operación, esto es un desarrollo en donde se diseñó un sistema, digamos, de ventosas para la manipulación de metales con hartos filos. ¿Ya? Esto, ¿por qué se hizo ese desarrollo? Por los accidentes, digamos, que estaban sufriendo demasiados operarios, digamos, al manipular estas láminas.
También tenemos desarrollos, digamos, de automatización robotizada, digamos, en industrias como Cristalerías Chile, sistemas de manipulación de láminas de cristal, ¿cierto?, para evitar los accidentes con los operarios, ¿cierto?, con el quiebre, ¿cierto?, de esto, y bordes filosos, digamos, de estas láminas. Arriba tenemos otro desarrollo, digamos, efectuado por la empresa MIRS, de un sistema robotizado que se presentó hace 3 años, digamos, como un sistema, digamos, de toma de muestras, digamos, en el área, en el polvo de cobre. Ajá. Estos todos son desarrollos, digamos, efectuados acá en Chile. Insisto, los robots acá no se están fabricando por el momento, se están importando, pero todos los desarrollos de automatismo y de manipulación se están efectuando a una velocidad bastante grande. Sigamos. A ver, ahí se había quedado pegado un poco. Campo ocupacional, si nos vamos al otro sector, digamos, de Chile, en industria, digamos, forestal, Valdivia, etcétera, tenemos bastantes plantas, digamos, que están trabajando incluso con sistemas de inteligencia artificial. Podemos mencionar, por ejemplo, la celulosa Arauco, en donde tenemos alumnos, bueno, no alumnos, sino que egresados nuestros profesionales que están muy bien posicionados trabajando en esta celulosa. Y dentro de los últimos desarrollos, ¿cierto?, se incorporaron drones, ¿cierto?, con visión artificial, ¿cierto?, y con algoritmos de autoaprendizaje para la selección, ¿cierto?, y control calidad, ¿cierto?, de estos troncos que son procesados, digamos, posteriormente para la industria del papel. Arriba, digamos, tenemos las plantas de la celulosa, ¿cierto?, Arauco particularmente, donde tenemos bastantes estudiantes, insisto, digamos, no son estudiantes, son profesionales ya titulados, trabajando con muy buen éxito. La industria farmacéutica es un área sumamente amplia. Generalmente piensa en farmacia, remedio, compra en farmacia y listo, pero detrás de eso hay todo un sistema, ¿cierto?, de gestión de la información, de Big Data, de automatización, etc. Acá tenemos una muestra, digamos, de sistemas robotizados que están trabajando, ¿cierto?, en la clasificación y selección, digamos, de display, digamos, con medicamentos. Sistema de automatización de autoclaves para la esterilización de dispositivos, ¿cierto?, empaque, en fin. Por mencionar casos tangibles chilenos, ¿cierto?, el laboratorio Zavala en estos momentos está trabajando en un sistema de control de calidad basado en visión artificial, para el envasado de display de estos remedios. Todo eso, digamos, en la actualidad principalmente de manera humana, se toman el play, miran y se dan selección. Y se está trabajando, ¿cierto?, con un desarrollo de un entorno controlado, digamos, de iluminación para utilizar, digamos, visión artificial y hacer un control de calidad, digamos, más preciso. Podemos tener bastantes desarrollos, ¿cierto?, bastantes posibilidades de trabajo. Acá les quiero mostrar... no voy a ahondar, digamos, en este detalle de presentación porque se enfoca más a la parte de robots manipuladores, pero sí quiero mostrarle un pequeño, digamos, video. Voy a ver si me logra cargar acá el video de un proceso en donde se verifica, digamos, se ve cómo interactúan los sistemas automatizados. A ver, voy a ejecutar de nuevo porque al parecer como que quedó pegado. Ya, ahí estamos viendo. Voy a adelantar un poco. Esto es una industria de fabricación automatizada, ¿cierto?, de carrocerías de vehículos. Ahí vemos un sistema, voy a bajar un poco el volumen, un sistema de robots colaborativos que están trabajando, ¿cierto?, para el ensamble, digamos, de puertas de vehículos. Estos sistemas son sistemas multisensoriales. Hay algoritmos, digamos, de por medio para trabajo de sincronización, para trabajo colaborativo, ¿cierto? Y es lo que se enfoca justamente en el control actual. El control actual no es solamente tomar un sistema, tomar una entrada, procesar y obtener una salida, sino que estamos trabajando en sistemas multivariables, altamente complejos, ¿cierto?, que tienen que trabajar de manera coordinada para atender, obviamente, los desafíos de producción de la industria 4.0.
Bueno, con eso doy por terminada mi presentación, ¿cierto? Y tal vez en otra ocasión podamos hacer una charla orientada netamente a la parte robótica, que es algo que particularmente trabajo. Pero insisto, el área de control, digamos, es un área sumamente transversal, ¿cierto? Que trabaja a la par, ¿cierto? Con los sistemas, digamos, de telecomunicaciones, electrónica, potencia, ajá, como lo puede, digamos, de alguna forma demostrar en esta presentación. Muchas gracias. Profesor, le damos las gracias a nuestro académico John Kern por esa presentación, que esperamos que los haya introducido a la mención, ver los campos ocupacionales y de qué se trata. Así que, por mientras que llegan algunas preguntas, si no hay preguntas, podemos pasar a la siguiente mención. No sé si algún académico quiere complementar con lo que nos expuso el académico John Kern. Ahora bien, si no tenemos preguntas y van surgiendo, se pueden ir sumando a la ronda de preguntas posterior o si bien al final de la actividad. Así que vamos a esperar unos minutitos, o si no vamos a pasar a la siguiente presentación. La profesora Karina me parece que está pidiendo la Sí, palabra. la profesora Karina también de la mención de industriales, como nos presentó el profesor Kern, quiere hablar, así que bienvenida, profesora. Olá, buenos dias a todos, a todas. Graças, John, eu creio que deixou bem claro como é a menção. Só para complementar um pouco, eu hago curso de controle de sistema e vários estudantes perguntam, às vezes, sobre a menção, sobre as assinaturas. Temos um pouco aqui algumas assinaturas que são instrumentação industrial, controle avançado, uma de... me acordo bem os nomes, pero é uma assinatura que é comunicação industrial, depois vem controle de processo e projeto. Essas são as obrigatórias da menção, sim? Que é projeto de controle, e essas dão uma parte básica que é a formação necessária para o campo laboral acá em Chile, pero há muitas assinaturas eletivas que vocês podem elegir, como há mais controle inteligente, robótica, controle sistema não lineares, controle multivariável, outras áreas que podem complementar, además, acionamento, outras assinaturas que podem também complementar sua formação. É importante destacar que, como dijo John Kern, a área de controle é bastante transversal, ou seja, há muitos trabalhos multidisciplinares de investigação ou de desenvolvimento com área de potência, a parte de comunicação e controle andam junto, não há controle moderno sem comunicação, sim? Então é importante isso, e eu creio que a parte de comunicação, de certa maneira, tem também algoritmos de controle. É uma área ampla e o entretenido da área de controle é uma área multidisciplinar. Então, se, por exemplo, ele falou da parte farmacêutica e agora tem um aluno que trabalha com outra pessoa que está no desenvolvimento, não da parte de automatização, mas desenvolvimento de fármaco, como é um algoritmo de controle para ajudar no desenvolvimento de fármaco. Isso também se tem, como COVID e agora vino, há outros trabalhos interessantes. Então, é uma área multidisciplinária que te permite trabalhar independentes, e é entretenido, porque cada problema tem suas características próprias e uno tem que colocar-se nesse mundo e estudar, sim? Seria isso, não sei se era isso, só para complementar. Perfecto, muchas gracias, profesora. Bueno, aquí nos llegó una pregunta, así que vamos a ver si el profesor Jonquero o la misma profesora Karina nos pueden ayudar. Ricardo Peralta nos pregunta, ¿cuáles serían algunas ventajas o diferencias entre la minería con otras áreas de la mención de control? Me imagino con áreas a nivel como ocupacional. ¿Cuáles serían las ventajas de minería con las otras que el profesor Jonquero nos pudo mencionar? Sí, correcto. A ver, se puede enfocar de diferentes puntos de vista, es decir, el área de la minería en general, ¿cierto? Un área que, como todos sabemos, requiere, digamos, de turnos de trabajo, ¿cierto? Porque generalmente hay que subir, digamos, a las minas, hay que tener una buena salud, ¿cierto? Para poder, digamos, tolerar lo que es la deficiencia de oxígeno, la altura,
en fin, y tiene estas exigencias de turnos bastante largos. Ahora, en forma de remuneración, no voy a hablar de valores, pero la remuneración en general es más alta, ¿cierto? Justamente por este motivo. Hay una exigencia, digamos, de dedicación de tiempo, además de la expertise correspondiente del profesional, ¿cierto? Pero hay temas de salud, ¿cierto? En términos de oxígeno, de altura, en fin, y de turnos dedicados. Con respecto a otras áreas, o sea, todo va a depender, digamos, de los gustos de trabajo, porque en el área de la industria, por ejemplo, farmacéutica, es un área, digamos, un poquito más local, ¿cierto? En donde no hay grandes instalaciones, digamos, como podemos ver en minería, con grandes, digamos, martillos, picarrocas, moliendas, etcétera, ¿cierto? Entonces podríamos decir que desde ese punto de vista, ¿cierto? Es más, entre comillas, ¿cierto? Menos nocivo para la salud en términos de condiciones, digamos, de vibraciones mecánicas, ruidos ambientales, contaminación de polvo, componentes, etcétera. Ajá. Así que yo diría que ventaja o desventaja va a depender del punto de vista. Si obviamente alguien busca, digamos, la diferenciación en términos monetarios, claramente, digamos, la industria minera es un poquito mejor pagada. Eso es un tema sumamente, digamos, conocido. Ajá. Pero todo va a depender, como les digo, del ámbito de desarrollo, ¿cierto?, que ustedes quieran realizar. Hay otro sector, digamos, que acá no lo comenté directamente, pero son justamente las empresas que realizan emprendimiento, las empresas, digamos, que realizan desarrollos. Hay muchas empresas que realizan desarrollos, ¿cierto?, en términos de automatismo y que prestan servicios a las industrias, digamos, del salmón, a las industrias, digamos, madereras, a las industrias de la minería, etcétera, y obviamente ellos están trabajando y se están desplazando por todo este abanico de posibilidades, porque basta que un proyecto salga por allá por el norte o por acá por el sur en Valdivia, etcétera, y hay todo, digamos, un cambio de switch, digamos, en términos del trabajo que hay que realizar. Pero como les digo, yo no me atrevería a hablar de ventajas o desventajas, sino que sí diferencias. Y puedo, digamos, señalar estas que comenté. No sé si con eso queda un poco respondida la pregunta. Sí, súper. Só para Sí. complementar, Joaquim, o que dijo o John Ken é que a área de mineria agora está buscando muito a inserção de mulheres em mineria na área de controle, então é uma vantagem. Eu tenho egresadas que trabalham e lhe gustam, mas é um gosto personal. É um gosto personal. Há pessoas que lhe gusta muito a empresa mineira e há pessoas que não se adaptam bem. Então, isso é algo personal de cada um e, como o John Ken disse, há toda uma área de empreendimento que em Chile agora está envolvendo, está incentivando, e na área de controle há muitos estudantes que abriram seu empreendimento ou que estão trabalhando em empresas chicas de desenvolvimento, e isso é importante. E a outra área que não se habla aqui é a área de investigação. Há alunos que sim têm uma vocação para a investigação, que desejam trabalhar em investigação, fazer desenvolvimentos, pensam em um magíster e um doutorado. Essa também é uma área que tem também opções, não a país, mas no mundial, nessa área, toda essa área de tecnologia tem muito desenvolvimento e investigação também, para complementar. Sí, muchas gracias. De hecho, me voy a tomar de las palabras de la profesora Karina, que lo que nos comenta es súper relevante. Si bien la minería se está abriendo para buscar presencia de mujeres en la industria, hay muchas empresas también que están haciendo lo mismo. De hecho, se me viene al tiro a la cabeza el caso de Telefónica por el lado de telecomunicaciones, que ellos también tienen un programa de mentorías para poder incentivar la inserción de mujeres en la industria. Así que igual hay que estar bien atento con eso al momento de buscar trabajo. Se pueden topar con esas iniciativas que, por cierto, hoy en día son un poco más comunes. Ahora, con Ignacia Loyola nos pregunta si cada mención tiene cupos. Creo que sería importante ahí, quizás algún académico o el subdirector de docencia, si nos podría comentar un poco en términos operativos cómo funcionan al momento de escoger la mención y si existe estos cupos límites por mención. No hay cupos. ¿Hola? Sí. Sí, la escuchamos. Ya, perfecto. En realidad no hay cupos por mención. El cupo está limitado por las asignaturas. Cada asignatura tiene un cupo de alumnos que puede recibir. Por lo tanto, el cupo no tiene que ver nada con la mención, sino tiene que ver con la asignatura en sí en función de la cantidad de laboratorios que tiene disponible. Más que todo, esa es como la figura. No hay un cupo por mención.
Perfecto, o sea, basta solamente con el interés, con la elección de cada estudiante para tener asegurado que su elección se va a respetar, entre comillas, en el fondo no va a depender de cierta cantidad mínimo o máxima de estudiantes que opten por la mención. Sí. Claro, depende, como decías, si tiene cupos, ¿ya? Solamente eso. ¿Ya? Sí, pero Ah, principalmente perfecto. las asignaturas electivas. Essas são as que mais têm cupo mais restringido, que são abertas a todos, ¿no? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Ignacia, esperamos haberte ayudado. Solamente para redondear, no hay límite de cupos en la mención, sí en los cursos electivos que contribuyen a la mención que tú vayas a escoger cuando te toque. Así que atento con eso. Sebastián Vázquez nos pregunta si en Chile se está desarrollando en el área, o sea, para la mención de control, si hay desarrollo en Chile sobre la aeronáutica, si se está trabajando algo al respecto. No sé si algún académico o académica nos podría complementar si saben algo sobre la aeronáutica que en Chile ligaba a la mención de control. Sí, hay desarrollos que se están realizando con la Dirección Civil de Aeronáutica, hay desarrollos que están haciendo, digamos, con el área, digamos, de las fuerzas aéreas también, y esto, digamos, se masificó bastante con la utilización de drones. En términos de geoposicionamiento, rescate de información, se están diseñando algoritmos también, digamos, para el procesamiento y rescate, digamos, de personas en zonas, digamos, en donde no tenemos antenas, básicamente solamente geoposicionamiento con información satelital para estos, digamos, efectos de rescate. Hay bastante desarrollo, tal vez no se ha masificado mucho, pero sí, de todas maneras hay desarrollo y tengo bastante constancia al respecto. Súper. Solamente como un dato al margen, la Dirección de Aeronáutica Civil es vecina en nuestra universidad, así que cuando hablamos de la presencialidad se puede generar ahí una sinergia bien importante. Somos vecinos por Quinta Normal. Una duda más operativa en términos docentes, Carlos Hernández nos pregunta si que él actualmente, su situación es que está cursando la ingeniería de ejecución y que quiere sacar a posterior la ingeniería civil. Entonces pregunta si no hay problema en tomar una mención X, en este caso potencia en ejecución, y luego cuando curse la ingeniería civil tomar otra mención, o si es recomendable o no, si se puede o no hacer. No sé si nuevamente alguien nos podría complementar. Yo puedo hablar, no, na verdade até é recomendável, porque tu vai ter a expertise de 2 menções, sim? A menos que tu queira super se especializar em uma menção, aí vai tudo gosto personal, sim? Que na verdade, recordem que vocês como engenheiro civil, quando saem ao mercado laboral, provavelmente vão ser engenheiros de controle ou engenheiro de telecomunicações ou potência e vão estar lidando talvez com problemas de outra área. Recordo que vocês, antes de tudo, são engenheiro civil em eletricidade. Essa é sua formação que sale. Eu creio que Manuel Valenzuela quer complementar. Sí, gracias. Sí, profesor Manuel. Gracias, Joaquín. Gracias, Karina. Miren, en este momento no hay problema, una prosecución de estudio, así le llamamos. Los programas vespertinos que tenemos son prosecución de estudio. Para ingresar a la prosecución de estudio de ingeniería civil de nuestros egresados de ejecución, eso es lo básico. Ahora, la carrera vespertina no tiene mención. La carrera vespertina está ya, yo diría, un poco más avanzado desde el punto de vista de lo mismo que estamos conversando ahora. Es una ingeniería civil, pero de amplio espectro, llamémoslo así. La formación está en telecomunicaciones, en energía, potencia y en automatización. De hecho, por ejemplo, se terminan el último nivel de la carrera. Hay 3 seminarios que son todos con respecto a diseño de sistemas de telecomunicación, diseño en automatización y control, diseño en sistemas eléctricos de potencia. Y todas las asignaturas de los 3 años, son 6 niveles para los ingenieros de ejecución nuestros, están efectivamente complementarios y es transversal dentro de las mismas
áreas que estamos enseñando. Entonces, si un ingeniero nuestro de ejecución está especialista en potencia, va a reforzar esa formación en ingeniería civil, pero va a ampliar su espectro con conocimiento de las otras áreas. Entonces, no depende en este caso del área, ni que en el vespertino vayan a ver las 3 áreas. Podríamos decir una sola prosecución de estudio y bueno, todo se obtiene el mismo título profesional de ingeniero civil electricista, que tiene, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de título de el civil electricista vespertino y del diurno. Eso es lo que puedo explicar acá en forma rápida de lo que es la carrera de prosecución de estudio. Es prosecución de estudio. Perfecto. Gracias, Karina y Joaquín. Ahí esperamos haberle respondido a Carlos, reiterar y también lo que dijimos anteriormente. El perfil de egreso es uno solo, que es un ingeniero civil en electricidad. Las menciones obviamente te da un background importante con respecto a adentrarte en una mención, independiente de que tú puedas tomar la mención que tú quieras y luego hacer la persecución en civil, igual tú en términos como profesionales vas a estar preparado para enfrentar cualquier desafío y no vas a incidir. Es un perfil de egreso, es súper importante que lo tengan claro. Perfecto, Carlos, súper. Fue muy atingente también lo que nos comentó el profe Manuel Valenzuela con respecto a temas como más operacionales de la persecución. Así que qué bueno que te podemos ayudar. Quiero complementar algo sobre lo mismo, por eso no quiero dejar pasar. La verdad que como ingeniero civil electricista, el campo laboral, salvo algunas secciones donde te piden y conocen bien la formación, que te piden que seas de alguna determinada mención, pero hay infinidad de experiencias a través de los años que alguien se formó en energía, en hablábamos antiguamente, y después termina trabajando toda su vida en telecomunicaciones. Y ocurre todo también, todas las combinaciones posibles, ¿ya? Alguien egresó de telecomunicaciones y trabaja toda su vida en control o después trabajó toda su vida en energía. Acá, la verdad que el mercado laboral tiene que saber muy bien claro, porque la energía eléctrica es de amplio espectro, lo acabamos de ver, por eso mantenemos menciones. Es muy difícil que en otras carreras de ingeniería hayan menciones. Existirán algunas, pero en ingeniería eléctrica es la más marcada, porque es a nivel nacional, ¿ya? El título es uno solo para todos, ingeniero civil electricista, y tienen las competencias. Miren ustedes, ustedes ya hicieron, los que están en octavo nivel en civil, ustedes ya hicieron sistema de comunicaciones. Y ya, bueno, me voy a ir a comunicaciones por distintos motivos, me voy a ir. Pero también hicieron la parte de máquina eléctrica, le llamo yo, ¿ya? También hicieron control, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque nosotros conociendo como experiencia la formación que hay que dar, antes de llegar a las menciones, ustedes ya están preparados prácticamente casi para trabajar como ingeniero en cualquier área de la ingeniería eléctrica. Conocen las bases de las telecomunicaciones, las bases de la automatización y control, las bases de lo que es máquinas eléctricas, ¿ya? Que finalmente esos son los insumos con los cuales uno va a trabajar. Después vienen las especializaciones porque el mundo moderno de repente quiere más especialización, ¿ya? Muchas veces a nivel internacional nos dicen que, y nosotros si revisamos bien la carrera, nosotros damos al ingeniero internacional, le agregamos prácticamente el ingreso a una especialidad. Le agregamos a lo que en el mundo entero afuera se conoce como especializarse en un magíster, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista académico. O sea, nuestra ingeniería civil es mucho más que el nivel de ingeniero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se desarrolló así las cosas a nivel nacional. Repito, o sea, nosotros damos las menciones porque el mundo o parte del mercado requiere cierto grado de especialización y requiere rendimientos inmediatos. Eso es el otro problema. Pero nosotros afortunadamente nos destacamos a nivel del mercado laboral nuestro, de que nuestros egresados a los 6 meses de trabajo en una empresa ya se desempeñan como ingenieros con experiencia.
cosa que lamentablemente para otras instituciones no lo logran sus egresados. Y por eso nuestros egresados son de alguna manera apetecidos por estas especialidades que les damos, que cuando van al mercado se desarrollan y a los 6 meses ya producen como ingenieros. Entonces, tranquilo les digo a ustedes, hasta que crean que se van a equivocar al elegir una mención. La verdad que, creo que George lo dijo, la verdad que no va a haber equivocación, porque efectivamente se van a poder desempeñar en cualquier área del campo de la ingeniería eléctrica. Gracias, Karina, gracias, Joaquín. Muchas gracias, profesor. De hecho, cuando ustedes busquen empleo, muchas veces van a encontrar que algunas ofertas de trabajo buscan convenciones y la gran mayoría buscan solamente el perfil de ingenieros civiles o ejecución, sin importar mucho la mención, y en ese caso la mención de ustedes va a ser un plus. Dicho eso, y en honor al tiempo, vamos a pasar a la última mención que cuenta nuestro departamento, que es la mención de sistemas de energía eléctrica, o coloquialmente dentro del departamento se le llama potencia. Así que le vamos a dar el paso a nuestros académicos, que entiendo que el profesor Matías Díaz, que además es el subdirector de vinculación con el medio, nos puede dar un acercamiento a la mención. Así que bienvenido, Matías. Perfecto, ¿me escuchan o no? Sí, súper, te escuchamos súper bien. Voy a compartir mi pantalla. Estoy acá. ¿Me confirman si se ve bien mi PC? Sí, la estamos viendo bien. Sí, súper. Denme un segundo. Y en la pista estaba escribiendo, ¿no? Sí. Ya, impecable. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Matías Díaz. Soy profesor del departamento y pertenezco al área de sistemas de energía eléctrica. Hoy día les voy a contar un pequeño overview de lo que hacemos en esta área. Sumándome a lo que decía Manuel recién, yo particularmente soy egresado del departamento y estudié la mención de sistemas de control, o control de sistemas. Y por cosas de la vida después me terminé dedicando a cosas más relacionadas con potencia. Así que esa duda queda despejada. Finalmente la carrera es una y tiene áreas de especialización, pero uno se puede mover transversalmente a lo largo de las 3 menciones. La agenda de la presentación es básicamente un contexto de en qué área trabajamos. Voy a hablar de las áreas temáticas que están dentro de la mención, presentarles al team de profesores del área y contarles un poquito de algunas empresas del sector en las que particularmente estamos súper bien afianzados. Entonces, como contexto, esta diapo la saqué de una clase que tuve hace unos años en la que me presentaban un poco cómo funciona un sistema eléctrico de potencia considero que es bastante buena porque tiene bien marcados los sectores que sería generación, transmisión y distribución. El sistema eléctrico tiene una tradición que estaba constituido como básicamente 3 unidades: generación, transmisión, distribución, y se caracterizaba porque el flujo de potencia habitualmente iba desde la unidad de generación, que está muy lejos de los centros de consumo. Esa generación tradicionalmente era a través de hidroeléctricas o a través de termoeléctricas. La electricidad se genera, se transmite y se distribuye y llega al consumidor final. Eso ha cambiado en los últimos años y un paradigma bien importante que se ha movido desde este sistema unidireccional centralizado a un concepto que tienen que estar escuchando por ahí, que tenga que ver con una red que sea más inteligente, porque ya el consumidor ya no es solamente consumidor. Este consumidor podría estar inyectando potencia si es que tiene, por ejemplo, paneles solares. Ya no hay solo transmisión como estamos acostumbrados a entender la transmisión en corriente alterna, y todo esto viene empujado por un paradigma que es que tenemos que descarbonizar el sistema eléctrico. Cuando yo descarbonizo el sistema eléctrico, empieza a haber una serie de tecnologías que se hacen necesarias, y se hacen necesarias básicamente porque si yo tengo carbón y agua, tengo predicción en
mi generación, porque si lo calculo, puedo saber y puedo asegurar y puedo despachar esa energía eléctrica que voy a generar. Cuando empiezo a descarbonizar el sistema eléctrico, eso ya no es tan fácil y se hacen necesarias un montón de otras tecnologías. Esas tecnologías tienen que ver con la integración de energías renovables, por ejemplo, que es uno de los grandes drivers con los que nos estamos enfrentando, y con hacer más eficiente el proceso desde que yo genero hasta que yo utilizo la electricidad. Entonces se habla de una serie de cosas que tienen que ver con generación distribuida, con smart grids, con eficiencia energética, con integración de energía renovable. Y todo eso queda un poquito introducido en lo que nosotros vemos en la mención. En términos técnicos, ustedes se van a empezar a encontrar con conceptos, nombré algunos acá como transmisión en corriente continua, HVDC, HVAC, electromovilidad, la inclusión de hidrógeno verde como un vector energético, energía renovable, y en términos eléctricos lidiamos con una pregunta súper grande que se da a todo orden de nivel de energía. Transmitir o utilizar la energía en alterna o en continua. En el gráfico de acá, lo que ustedes pueden ver es un gráfico que muestra si me conviene transmitir la energía en corriente alterna y en corriente continua. Y hay un breakdown point aquí, en el que en algún punto es más económico o es más viable hacerlo en corriente continua. El problema de la corriente continua es que yo genero habitualmente en alterna y tengo que convertir de alterna a continua, transmitir en continua y después pasar de continua a alterna. Eso es caro si la distancia es poca, pero si la distancia es relativamente grande o yo tengo una planta eólica offshore y tengo que traerme la energía por un cable submarino, se hace más económico. Con la electromovilidad pasa un poco lo mismo. La pregunta es si cargo en AC o cargo en DC. Y esa pregunta la vamos estudiando y vamos viendo las tecnologías que se utilizan en la mención. Ahora, lo que tiene que ver con las áreas temáticas de la mención después del contexto es básicamente 5 grandes áreas: sistemas eléctricos de potencia, proyectos de instalaciones eléctricas a todo nivel, electrónica de potencia y accionamiento, energías renovables y mercados eléctricos. Lo que voy a hacer es que voy a explicar cada una de esas áreas en función de los cursos. Si ustedes optan por nuestra mención, van a tener que hacer básicamente 5 cursos que están dentro del pool de asignaturas que ustedes pueden tomar que tienen que ver con esas áreas: sistemas eléctricos de potencia, dinámica de máquinas, sistemas eléctricos de potencia 2, distribución de energía y proyectos en sistemas de energía. Y si ustedes hacen el match entre cursos y áreas temáticas, hay casi un 1:1. Ahora, la primera área de nuestra mención y la que yo diría que es la central es sistemas eléctricos de potencia. Y en sistemas eléctricos de potencia ustedes se van a encontrar con cosas como generación, transmisión, distribución, que es lo que les estaba hablando recién, cómo yo diseño, opero y analizo un sistema eléctrico, análisis de sistemas eléctricos, ramos que hace el profesor Chávez y el profesor Verdejo, protecciones eléctricas, coordinación de protecciones y estudios de estabilidad. Después, si pensamos en proyectos de instalaciones eléctricas, bueno, tienen que ver o van a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto, su ejecución y su implementación. Y ese proyecto podría ser una instalación residencial hasta un proyecto industrial que tiene una envergadura de varias cientos de veces más grande en términos eléctricos que algo que pudiera ser residencial o comercial. Por el lado de electrónica de potencia y accionamiento, lo que uno va a estudiar es cómo yo convierto de alterna a continua, cómo aplico esas tecnologías para, por ejemplo, integración de energía renovable, y un tema bastante importante también que tiene que ver con cómo yo acciono máquinas eléctricas, variadores de frecuencia, partidores suaves, métodos de partida. En cuanto a energías renovables, lo que vamos a estudiar es cómo yo puedo programar mi generación eléctrica en base a energías renovables, cómo yo después integro esas energías renovables a nuestro mix energético y particularmente análisis de sistemas solares y eólicos, que son las energías que están, al menos acá en Chile, más desarrolladas. En mercados eléctricos, lo que vamos a estudiar son tarifas y decisiones técnico-económicas que están involucradas en proyectos de sistemas eléctricos. Por ejemplo, si
conviene ser cliente libre o cliente regulado. Esto tiene harto que ver con regulación de sistemas de distribución, transmisión y generación, y cosas que tengan que ver con despacho económico de carga, cuando conviene más o es más eficiente usar un tipo de energía u otra. Ahora, cuanto a profesores del área, voy a presentar nombres, líneas de investigación. La idea es que si ustedes se optan por esta mención, sepan con quiénes se van a encontrar, quiénes les van a hacer curso y qué hacemos cada uno de nosotros. Primero el profesor Christian Becker. El profesor Christian Becker en estos momentos está cursando su doctorado en Brasil y él trabaja particularmente en eficiencia de motores. Él está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con diseño de máquinas, su accionamiento y estudios de eficiencia. Pues tenemos al profesor Félix Rojas. El profesor Félix Rojas trabaja en el área de Power Electronics, electrónica de potencia, y está bastante centrado en lo que tiene que ver con sistemas electrónicos de potencia para aplicaciones de grandes niveles de potencia. Pues tenemos al profesor Héctor Chávez. El profesor Héctor Chávez trabaja en sistemas de energía eléctrica, particularmente tiene alta experiencia en estabilidad y en sistemas solares. El profesor Chávez ahora es el director del departamento, pero también mantiene sus actividades de docencia y de guía memorista. Tenemos al profesor Luis Sor, de alta tensión, y para los profesionales del área, don Luis es probablemente el profesional más reconocido en Chile, todo lo que tiene que ver alta tensión. En Chile no hay mucha gente que haga alta tensión, y don Luis es probablemente la persona a la que recurrir cuando uno trabaja en estos temas. Tenemos a don Carlos Latorre. Don Carlos Latorre trabaja en sistemas de distribución, les va a hacer varios cursos si se vienen a nuestra mención, y lleva ya décadas de formación de ingenieros eléctricos, y si pensáramos en algún número de graduados de ingeniería eléctrica en potencia, probablemente don Carlos es el académico en Chile que más ingenieros en potencia. Tenemos al profesor Humberto también, que él trabaja en temas de estabilidad, está muy metido también en lo que tiene que ver con políticas públicas, asesorando al Congreso en temas que tengan que ver con tarificación inteligente, eficiencia energética y áreas que hacen asistencia en toma de decisiones para entidades públicas. Tenemos también al profesor Miguel Villablanca. El profesor Miguel Villablanca trabaja en sistemas de energía, particularmente en electrónica de potencia. Lleva ya décadas de trabajo en electrónica de potencia, es bien conocido en el área. Y con él van a tener cursos de accionamiento y de electrónica industrial, en caso de las carreras de ingeniería de ejecución. Y bueno, quien les habla, Matías Díaz. Yo trabajo en electrónica de potencia particularmente, electromovilidad, accionamiento eléctrico en el área. Dicto el curso de dinámica de máquinas eléctricas. Y para finalizar, esto es bastante breve, pero es mostrarles un poco en qué empresas tendrían que o aspirarían a trabajar, que tienen que ver con lo mismo, las mismas áreas. Generación, por ejemplo, Colbún; transmisión, por ejemplo, Transelec; y distribución y utilización de la energía. En este caso puse en el X, que si bien no hace distribución, la distribución la hace en él. En el X está en todo lo que tenga que ver con inserción de tecnología para el uso eficiente de la energía eléctrica. Por ejemplo, han sido como el driver en Chile de la masificación de la electromovilidad. Claramente pueden trabajar en empresas mineras. Un ente súper relevante para nosotros es el Coordinador Eléctrico Nacional. Y hay otras empresas que tengan que ver con, por ejemplo, que son transversales a la ingeniería eléctrica: BP, Siemens, Schneider. En este caso, para la gente que trabaja en mercados eléctricos, MOAC, que es una empresa de un egresado de nuestra mención, el profesor Mauricio Olivares, que también hace clases, el profesor part-time, y él en esta empresa se están haciendo muchos temas que tienen que ver con mercados eléctricos, y recientemente fueron adquiridos por Copec, porque también están súper presentes en lo que tiene que ver con electromovilidad. Y con eso creo que cierro la presentación, y entiendo que ahora hay una ronda de preguntas y espero poder darle la respuesta.
Sí, le damos las gracias a Matías por su introducción a la mención de sistemas de energía eléctrica. Los invitamos y les invitamos a hacer preguntas a través del chat. Nos llegó una que es de la estudiante Andrea Palomera, que pregunta sobre el enfoque que tienen las mallas curriculares, específicamente en la malla curricular de Ingeniería y Ejecución con respecto a energías renovables. Pregunta puntualmente por qué no hay un ramo 100% enfocado en eso. Yo desconozco cuál es la carga que se le da tanto con respecto a energías renovables, pero quizás sí nos podría crear esa duda con respecto en términos curriculares, el enfoque que se da en energías renovables tanto en civil o en ejecución. Me imagino también considerando la relevancia de la energía renovable hoy en día para Chile. Ya, lo primero es que la formación de los y las estudiantes no es 100% a través de los cursos. No recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, Andrea. pero Andrea. hay dos cosas que si quieren trabajar en energía renovable. Lo primero es que hay un pool de asignatura. Ese pool de asignatura, si ustedes lo ven acá, no establece como alguna de las líneas básicas de energías renovables. Hay una asignatura electiva que se puede cursar, que es sobre energía renovable. Y lo segundo es la elección del tema de memoria. Entonces yo le diría a Andrea que si quiere trabajar en eso, estudie tomar la asignatura electiva y que haga su memoria en algo que tenga que ver con energías renovables. Pero el área es tan vertiginosa, hay tantas tecnologías que es imposible hacer calzar en una malla curricular un ramo de cada una de ellas. Perfecto. Esperamos, Andrea, haberte ayudado. Solamente para redondear, no hay una especificidad exacta con respecto a cada... Sí, perdón, dime. Disculpa, Joaquín, algo más a lo que el Sí, profesor súper, por Matías supuesto. indica, aportando un poco más a la idea. Efectivamente, el profesor Matías tiene razón, pero también ese tema se está estudiando en el rediseño de la carrera de Ingeniería de Ejecución. Así que en ese sentido no tiene que... tienen opciones, ¿no? Ese tema de energías renovables se está estudiando en el diseño curricular de Ingeniería de Ejecución. Gracias. ¿Aló, me escucha? Perfecto. Sí. Así que, bueno, Andrea se está estudiando el tema del rediseño curricular de Ingeniería de Ejecución, y si bien, como nos indicaba el profesor Matías, igual está en vertiginoso y amplio, que igual te dio un camino para enfocarte en energías renovables si es tu camino. Ahora, José Fraga nos pregunta sobre, pensando en Ingeniería de Ejecución, ¿qué ramo o asignatura se enfoca precisamente en normas eléctricas para proyectos? ¿O en qué parte de la malla curricular los estudiantes podrían profundizar en aquello? Hay varios cursos que ven eso en ingeniería y ejecución porque el perfil de la ingeniería de ejecución es mucho más aplicado en términos de ejecución de proyectos. Entonces, los ramos de proyectos proyectos en sistemas de ingeniería, hay un ramo de tecnología eléctrica avanzada también. Esos ramos son los que cubren en lo que está preguntando específicamente. Perfecto. Ahí lo hacemos un llamado a verificar las mallas curriculares, a ver las asignaturas para tener más claro aquello. Joaquín nos pregunta precisamente usted qué libros podrían ayudarnos para saber más sobre la mención de potencia y en específico de la instalación de paneles solares. Quizá alguna referencia bibliográfica para que Joaquín pueda tener un acercamiento más técnico sobre la materia. Pero ahí hay que precisar quizás un poco la pregunta. ¿Quieres saber cómo funciona o quieres saber cómo se instala? Porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces, Sí, si quieres saber Joaquín, cómo así funciona, que sí. yo le recomendaría leer el libro de Sistemas de Energía Renovable de Bing-Gu, que es bien técnico y explica el funcionamiento. Si quieren saber cómo se instalan, hay un montón de manuales dando vueltas por la web, también normativas del IEEE, estándares que hay que cumplir cuando uno hace las instalaciones. Si quiere algo como bien preciso, si lea este libro, le recomendaría que me mande un correo y yo le respondo, porque tampoco es que me sepa la referencia de memoria para decírselas así como citarlas tal cual. Perfecto. Ahí, Joaquín, voy a pasar el correo del profesor, es matías.diaz@usat.cl, si tienes alguna duda con respecto a bibliografía, para que te pueda mandar el nombre para que lo puedas buscar, considerando las opciones que te dio.
Camilo Gonzalo nos pregunta en temas de accionamientos eléctricos, si el enfoque es accionamiento mediante conexiones de contactores para arranque estrella triángulo o similares, o más teoría de máquinas y transformadas Clark Park para ver conversión de AC a DC. Ya, eso es justo lo que yo hago. ¿Cómo era el nombre? Perdón. Camilo Gonzalo. Camilo. Pregunta eso. Ya. El tema de los contactores y la partida estrella de triángulo tiene un par de décadas de antigüedad. Se usa todavía, pero no es lo que uno entiende por accionamiento eléctrico, es lo que uno entiende por control y comando. Accionamiento eléctrico es lo segundo que le indica. Partidor suave, variador de frecuencia, métodos de control y regulación de máquinas como control vectorial, control DTC, y eso se basa sobre la teoría de las transformadas de Clark y de Park. Y eso es lo que yo enseño particularmente en P2. Perfecto. Así que ahí, Camilo, vas a tener un profesor que te va a enseñar y te va a responder ese tipo de dudas. Ahora, quizá a modo más general, no tanto a las menciones, Carlos Hernández nos pregunta con respecto a los perfiles, al perfil de egreso, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero o ingeniera civil y de ejecución? No sé si quizá el subdirector de docencia nos podría dar ese panorama. Sí, yo ahí para creo los que es estudiantes. bastante mejor que responda Claudio. Sí. Yo puedo dar mi impresión en realidad, pero el ingeniero civil, y ahí lo que decía Manuel delante es cierto. Cuando uno estudia en el extranjero, cuenta que el nivel de ingeniería que tenemos en Chile es mucho más alto. Y a nivel de ingeniería de ejecución es una ingeniería de un bachelor degree. Yo podría decir que la diferencia tiene que ver con el nivel de cercanía con la ejecución con la que van a estar. Un ingeniero de ejecución tiene muchas más herramientas para ejecutar, como el nombre lo dice, proyectos de ingeniería, y el ingeniero civil está más cercano al diseño y a la concepción conceptual del proyecto. En ese sentido, Perfecto. No sé si... estoy de acuerdo con el profesor Matías esa diferenciación, ¿ya? De todas formas, todo este perfil, si ustedes, bueno, deben saber que Ingeniería Civil ha sufrido un rediseño curricular, por lo tanto, hay una malla nueva para los ingenieros civiles que ingresaron con ingreso 2020, y también va a pasar lo mismo con ingeniería de ejecución, por lo tanto, los perfiles también se van a ir estableciendo mucho más claro en ese sentido. Eso. Perfecto, muchas gracias. Nuestro director está levantando la mano, así que Héctor, te damos el pase. Sí, mi comentario era sobre accionamiento. Hay dos cursos de accionamiento y quizás John, Karina también pueden comentar sobre eso, que a veces son cursos que parecen tener nombres muy parecidos, pero como dice el profesor Díaz, tratan cosas diferentes. Lo que Camilo menciona como de accionamiento respecto a centro de control de motores, de manejar contactores, eso se ve en el curso de accionamiento, que no sé si se llama accionamiento todavía porque es un electivo, en la mención de control. Y lo que enseñamos en el eléctrico es lo que dice el profesor Díaz, que es más enfocado al control de las máquinas eléctricas, de entender cómo funciona una máquina eléctrica y de qué manera ese funcionamiento debe ser programado, o como lo dijo el profesor Díaz. Entonces, quería nomás mencionar eso, porque me pasa igual que el profesor Díaz. Yo soy de profesión ingeniero instrumentista. Yo estuve trabajando un buen tiempo en instrumentación, conozco de esa diferencia. Y enfatizando también el concepto de que somos ingenieros eléctricos, somos ingenieros civiles en electricidad los que se forman acá, y así como el profesor Díaz después se especializó en una cosa, yo también me especialicé en sistemas eléctricos con el tiempo. Entonces tienen ustedes esa dualidad, tienen que tenerla muy clara, esa dualidad de que la formación que están recibiendo hasta el nivel en el que están, que me imagino están en el nivel 8, por algo están acá en esta charla, les permite después desarrollar cualquier necesidad que tengan que cumplir profesionalmente en la industria. Tienen que estar tranquilos con eso, y eso es bueno reiterarlo. Súper. Le damos las gracias a nuestros académicos por esa
esa respuesta. Esperamos también que nuestros estudiantes tengan la información clara. Sí, antes de contestarle a Ricardo, si no hay más preguntas, los vamos a invitar a todas y todos ustedes a que el que quiera, por supuesto, prenda la cámara, porque ya como es tradición, hace un año con nuestras actividades telemáticas, para sacar algunas fotos grupales, pedimos que podamos encender nuestras cámaras y nuestra fotógrafa María Soledad pueda tomar algunos pantallazos para dejar registro de actividad. Y ahora sí, para contestarle a Ricardo Peralta sobre la charla, sí, esta charla se está grabando y se va a subir, y nosotros la difundimos a través de redes sociales, particularmente a través de nuestro Facebook oficial, que nuestro fanpage es DIE Universidad de Santiago, para que puedas ver en un par de días más adelante, poder revisar todo este contenido. O si bien nos puedes escribir a comunicaciones.die@robusat.cl si necesitas que te enviemos el material, para que va a estar 100% a su disponibilidad. Así que, María Soledad, nos avisas cuando saques las fotos. A un llamado nuevamente el que quiera a prender su cámara para poder tomar alguna foto general de nuestros asistentes. Hola, sí, vamos a esperar un poquito. No sé si alguien más quiere prender su cámara. Somos poquitos. No. Vamos a esperar unos minutos. No. Ya, los que están nomás. Su mejor cara de viernes, aprovechando que se viene el fin. Excelente, hay más chicos y chicas prendieron sus cámaras. Después la publicamos nosotros en el fanpage de nosotros, así que para que se busquen y le den like también. ¿Sí? ¿Están prendiendo más cámaras ahora? Ya, ahora vamos entonces. Sí, siguieron prendiendo cámaras. Ya, creo que ahora sí estamos. Ya, así que su mejor pose digital. Son varias páginas también que aparecen, ¿eh? Sí, es que no todos tienen prendido la cámara, por eso. Ya, ahora sí vamos a sacar la primera imagen. Poseen. Súper. ¿Hay más gente que prendió la cámara acá? No, o sea, los únicos que prendieron la cámara fueron los de la página 1, así que nos quedamos con esta imagen. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias María Soledad por eso. Bueno, ahora no nos quedan más preguntas, así que esperamos haberle resuelto todas las dudas, que hayan tenido acceso a conocer un poco más de nuestras menciones y en definitiva a conocer un poco más de cómo funciona el departamento y cómo se organizan nuestros académicos y académicas con respecto a su quehacer al interior de la disciplina. Le damos las gracias a todos y a todas ellas por haber participado en esta reunión, y también al interés de ustedes como comunidad estudiantil en participar de esta charla, lo cual demuestra un alto interés al momento de escoger su mención. Así que cualquier cosa, los profesores siempre están disponibles, cualquier duda, lo que sea, nos pueden escribir a nuestro correo institucional o si bien a través de nuestro fanpage. Antes de cerrar, vamos a dejar nuestro fanpage en el chat para que puedan acceder a él los que aún no nos siguen, y así puedan tener el seguimiento de nuestras actividades. Ahí lo dejé, Joaquín. Perfecto. Ahí vamos antes de hacer la actividad para que le puedan hacer clic al link que acá en María Soledad para que nos puedan seguir. Ahí se van a enterar de cuando subamos la foto de la actividad y cuando tengamos el material disponible para ustedes para que lo puedan revisar. Dicho, entero los agradecimientos a nuestra comunidad de académicos y a ustedes estudiantes por haber participado en esta actividad tan activamente. Así que tengan un muy buen viernes, un buen fin de semana y a seguir cuidándonos como ha sido la tónica ya hace un año. Así que tengan muy buen día.